de nuestro equipo y que es de las hijas del Prado. Muy buenos días. Les invito a tener presente junto a ustedes también las personas de sus comunidades o familiares o personas cercanas que en este tiempo sufren por la pandemia y también por otras dificultades que la vida puede presentar. Les pregunto, ¿cuántas veces han celebrado como presbíteros, como obispos, la Semana Santa? ¿Cuántas veces hemos celebrado Semana Santa como bautizados? Puede ser una repetición y sin embargo es una novedad para cada uno de nosotros. Teniendo presente la fuente de nosotros, quiero hacer presente esta palabra de San Juan. La palabra se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos dado a conocer la palabra, nos hemos dejado instruir, guiar, inspirar en nuestro servicio por Jesús nuestro Señor. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y esta semana, una vez más, lo volvemos a conocer en su pasión, su fidelidad al Padre, al proyecto del Padre, hasta el extremo, en servicio a los pobres para que todos tengan vida. Ven, Espíritu Santo, llena los oídos y corazones de tus discípulos presbíteros y de todo el pueblo de Dios. Y enciende en ellos el fuego de tu amor y tu pasión. Por Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, en su camino de Pascua. Que su Espíritu una vez más nos una, hijos del mismo Padre, hermanos con Jesús y con todos los conectados, expresando nuestra adhesión a Él en la oración que Él mismo enseñó. Nos unimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, muchas gracias, Katy. Le cedo la palabra a don Bernardo Bastre para que nos dirija un saludo a todos los que estamos participando. En primer lugar, como bien decía el padre Edgardo, un agradecimiento al padre Fidel Oroño, el que nos va a acompañar esta mañana. Y después a todos los que han querido unirse en este esfuerzo que estamos haciendo desde la comisión para acompañarnos en nuestro seguimiento de Jesucristo. Y este año, ¿no es cierto?, este primer encuentro coincide con esta Semana Santa. Así que esperamos que esto nos sirva también para ir preparando el corazón, como decía la hermana Katy, que no sea una celebración más, sino que sea la celebración, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Así que muchas gracias a todos, en especial al padre Fidel Oñoro, con el cual, ¿no es cierto?, tuvimos la suerte, los obispos de Chile, en estar con él en Tierra Santa el año 2007 en un recorrido, ¿no es cierto?, por la tierra de Jesús. Así que muchas gracias. Padre Fidel. Muy buenos días. Bien, quiero presentar entonces y dejar con ustedes al padre Fidel Oñoro, quien ha aceptado, como lo decía hace un rato, la invitación que le hemos hecho. Padre Fidel, muy buenos días. Aquí usted está con una parte importante del clero de Chile, de Arica a Punta Arenas, y también hay sacerdote religioso, diocesano, y está un hermano que presta su servicio como sacerdote en la isla de Pascua. Muy buenos días para todos. Me da gusto saludarlos. Y ante todo, quiero felicitar esta estupenda iniciativa por parte de la Comisión Nacional del Clero y la Conferencia Episcopal Chilena para que en la mañana de hoy, lunes santo, se le dé impulso a esta nueva iniciativa chilena, como siempre van adelante con ideas estupendas, para congregar a los hermanos sacerdotes en un conversatorio, en un momento de formación, de escucha y también de encuentro entre todos nosotros. Qué bueno sentir en este momento esa fraternidad sacerdotal, así sea por medio virtual, de nuestros sacerdotes, desde la diócesis más al norte, desde Arica hasta Punta Arenas, ya casi en la Antártida. Bello, es realmente muy significativo este sentir de iglesia y concretamente en su dimensión hermosa que es la sacerdotalidad ministerial. Y en esta Semana Santa creo que el tema que nos congrega no podía ser otro, sino aquel que toca el núcleo vital de nuestra sacerdotalidad, aquella que alimenta al pueblo de Dios, aquella que expresa la novedad y la significación del pueblo de Dios a partir del Evangelio de Jesucristo. Y es el tema que vamos enseguida a abordar. Vamos a hablar de los dinamismos de una experiencia litúrgica. Y concretamente vamos a intentar desentrañar juntos en esta mañana esto que es el núcleo, como he dicho, de la experiencia cristiana. Y lo vamos a denominar solo con dos palabras. Nueva alianza. Nueva alianza. En este arco de la revelación bíblica, al interior de la experiencia del pueblo de Dios, se desarrolla un camino de alianza. El Dios que nos creó nos llama a la comunión con Él. Es la razón de ser de nuestra vocación humana. Nos ha llamado para la unión con Él, para la comunión con Él. Y este Dios ha escrito una historia que podríamos decir es matrimonial, el término técnico bíblico es alianza, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Se ha escrito al interior de la historia del pueblo de Israel, pero particularmente de su percepción de la revelación. Y vemos un camino que va de una primera alianza a una nueva alianza. Debo decirles que mi idea inicial era centrarme más en el estudio del capítulo 12 del libro del Éxodo, donde está el ritual de la Pascua, y terminar con el relato eucarístico visto haciendo el contraste. Prácticamente la primera lectura del Jueves Santo, y por supuesto recordando que la Pascua, todos los sacerdotes lo sabemos muy bien, la celebración pascual, el Triduo, comienza con una lectura del Éxodo, primera lectura del jueves, y en la noche de la vigilia pascual vuelve a resonar el Éxodo en la tercera lectura de esta extensa liturgia de la palabra con la salida del Mar Rojo. Y entonces tenemos el camino de la preparación, luego de la salida y el canto. Y esto se va a actualizar en la persona de Cristo en el memorial pascual, quien es el Cordero definitivo. Quería desarrollar eso, pero me estaba acordando que el sábado pasado hemos tenido aquí una mañana donde hemos tratado el tema ampliamente y quisiera en esta ocasión dar un paso más bien hacia adelante. Sin perder de vista este horizonte bíblico, también esta progresión de la revelación bíblica, permítame centrarme solo en dos palabras. Queridos hermanos sacerdotes, señores obispos que están aquí presentes, además me alegra mucho que estén aquí, los estimo mucho. Queridos hermanos, vamos a profundizar en esto que es lo más genuino cristiano y que viene de la experiencia pascual y que tiene unos dinamismos internos extraordinarios que vale la pena de cantar, apreciar y luego ponernos al servicio de ello. Lo nuestro es una nueva alianza. Jesús en la cruz selló una nueva alianza. Y en el relato de institución eucarística, esto es precisamente lo que se va a subrayar. Comencemos por el texto de Lucas, en el capítulo 22, versículos 19 y 20. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Una pequeña anotación sobre el texto. Nosotros tenemos dos tradiciones del relato de institución eucarística en el Nuevo Testamento. Una tradición es la tradición que está en Mateo y Marcos, y la otra es la tradición que está en Lucas y Pablo. Yo acabo de leer la que está en Lucas y Pablo. La que está en Mateo y Marcos dice esto mismo de una forma más simple, y sin embargo la idea central de la alianza está. La tradición marcana mateana va a decir, si me permite, recordamos el texto. Dice Mateo 26 al 29. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón, tema importante, para perdón de los pecados. ¿Cuál es la diferencia y por qué he hecho esta anotación? La tradición marcana mateana simplemente ha dicho alianza, alianza y perdón de los pecados. La tradición lucana, que es en la que me voy a centrar, dice nueva alianza. Lucas y Pablo tienen esta otra tradición, una nueva alianza. Y vamos a dar 3 pasos en nuestra reflexión de hoy para ahondar en esto.
dentro de este horizonte. Poco a poco lo iré abriendo más y más y más. Voy a ir expandiendo el horizonte bíblico y veremos todo el arco bíblico y los dinamismos que allí están inscritos. Punto número 1. ¿Por qué es necesaria una nueva alianza? Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué es necesaria una nueva alianza? ¿Es que la primera no era suficiente? ¿Es que la primera era imperfecta? ¿Por qué una nueva alianza? Y podríamos responder de una forma clara y sencilla. Porque la primera fracasó. Porque la primera fracasó. Recordé, ahora sí, vamos a ir armando la película, la propuesta bíblica. Dios eligió un pueblo llamado para ser signo de su obra en el mundo entero. Esto no lo podemos olvidar. Cuando Dios elige a Israel, está pensando en todos los pueblos de la tierra, pero elige un pueblo inicial, es la pedagogía de Dios. Y a partir de aquí, Dios quiere abrir sus brazos para el mundo entero. Y Dios sella una alianza que no es una alianza exclusivista, étnica, con un pueblo particular históricamente determinado. Dios está pensando en todos, pero tiene que empezar por un lado. Y esto es lo que ocurre en el Sinaí. En la experiencia pascual, el Señor que saca al pueblo de Egipto lo lleva al Sinaí y con este pueblo sella la alianza. Conocemos muy bien la historia, cómo esto empieza ya desde el capítulo 18, 19 del libro del Éxodo y encuentra su fórmula, su expresión litúrgica, este contrato o este acuerdo, este compromiso entre Dios y su pueblo y del pueblo con Dios en el capítulo 24 del libro del Éxodo, versículos 1 al 8. Es una alianza sellada con sangre, siguiendo los rituales conocidos en el momento, siguiendo el procedimiento litúrgico del momento y presidido por Moisés. Bueno, Moisés y Aarón, podemos entrar en más detalles del texto, dejémoslo así, presidido por Moisés. ¿Qué ocurre con la primera alianza? El pueblo se ha comprometido a vivir según el querer de Dios. Eso es claro. Haremos todo lo que nos manda el Señor, dice el versículo 8, mientras Moisés con la sangre hace la aspersión del pueblo. Haremos todo cuanto nos mande el Señor. Pero la realidad histórica es otra. El pueblo de Dios no hizo todo lo que el Señor le pedía. Y nos encontramos con una historia compleja. La historia de Israel como pueblo de Dios, en sus relaciones con Dios, es una historia tremendamente compleja. El pueblo peca, se aparta de Dios, luego viene el castigo, es un esquema muy bíblico, viene el castigo, implora a Dios, Dios lo perdona, viene la reconciliación con Dios, pero a los 3 meses están pecando otra vez. Y este es el punto. Este es el punto. Podríamos replantearlo con una pregunta, o decirlo con una pregunta replanteada. ¿Por qué, mis queridos hermanos, por qué es que el amor no se sostiene? ¿Por qué esto que es tan hermoso no logra mantenerse en pie? El pueblo estaba muy decidido cuando se entregó al Señor, cuando se consagró al Señor, a vivir en fidelidad al Señor. Pero después estaba metiendo las patas. Estaban haciendo otra cosa. La gran pregunta en cualquier experiencia de amor es ¿esto cuánto va a durar? Casi que le podríamos preguntar a cualquier pareja cuando se enamoran y se casan para siempre, ¿no? Amor, amor eterno. Claro, muy bonito, suena de canción, suena de película romántica.
Y todos sabemos lo difícil que es sostener la relación en el tiempo. Una relación que no solamente se mantenga, sino que además crezca. El amor está llamado para ser fecundo, no solo en la fecundidad de la multiplicación en los hijos, sino un amor que crece y que te expande y que te llena el corazón. Pero, ¿con qué se encuentra el pueblo de Israel? Con que el amor es difícil de sostener. Con que el compromiso es difícil de sostener. Compromisos en público, me comprometeré, será hasta la muerte, daré mi vida por el Señor. Y unos años después, cuelga el compromiso. Hasta aquí nomás, busco otro camino, esto no era para mí. Esta es una pregunta vital, padres. No es cualquier pregunta. ¿Por qué el amor? ¿Por qué la relación? ¿Por qué el compromiso muchas veces no se sostiene? Y Dios miró a esa realidad. Tenemos un ejemplo emblemático en el Antiguo Testamento. Es emblemático de la historia del Antiguo Testamento. Es la historia del profeta Oseas. ¿Recuerdan ustedes el profeta Oseas? Profeta bien conocido. Un profeta que hace de su fracaso matrimonial la profecía. Es decir, mirar el primer capítulo y el 2, donde ya la cosa se endereza. El punto de partida de la profecía de Oseas es su propia experiencia matrimonial. No entramos aquí en discusión si fue que el Señor lo mandó que viviera que pasara lo que pasara, o fue que ocurrió y entonces él de ahí leyó la profecía. No entramos en ese punto. El hecho es que el profeta Oseas, recordemos el capítulo 1, el profeta Oseas se casó muy bien casado, con una mujer amada. Pero resulta que el profeta, miren el capítulo 1 de Oseas, se dedicó de tal manera a la profecía, al ministerio encargado por el Señor, que se la pasaba en otra. Y la mujer, su amada mujer en la casa, pues necesitaba marido. Ella necesitaba marido, así de simple, de concreto. Y claro, ella lo echaba de menos. Ella lo echaba, tenía necesidades, ¿qué vamos a hacer? Y esta señora se consiguió otro. Ah, no, mi marido está por allá en otras y dedicado, yo necesito marido en casa. Y entonces se casa. ¿Se acuerdan la historia de Gomer? Se casa la mujer del profeta, o no, que se casa, le pone, bueno, la infidelidad. Cayó en infidelidad y esto al profeta le parte el corazón. Por estar dedicado a las cosas de Dios, perdió su mujer. Y aquí es donde viene la profecía. Aquí es donde viene la profecía. Todos la conocemos de memoria. Está en el capítulo 2 del profeta Oseas, 2:16. Todos la conocemos de memoria. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Sí, la conocemos. Además, en esta cuaresma seguramente fue oración de muchos. Fue la mía, ciertamente. ¿En qué consiste la profecía? La voy a reenamorar. La voy a reconquistar. Voy a reconquistar a la mujer amada y nunca más se me va a volver a ir. La voy a recuperar para siempre. Me la llevaré al desierto. Le hablaré al corazón. Bonito eso. Y además, ¿y por qué al desierto? ¿Por qué al desierto y no una heladería? ¿Por qué no se la llevó? Bueno, no había heladerías en aquella época, estoy haciendo aquí anacronismo. ¿Por qué no se la llevó? ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto no había competencia. Ella y yo, el uno para el otro. Claro, es que a esta se le iban los ojitos, mirando a su señor, pero al mismo tiempo, pues bueno, había competencias, había otras. No, solo para mí. Yo para ella y ella para mí. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y ese es el sueño de Dios. Ese es el proyecto del Dios revelado en la Biblia. Una relación que se sostenga. Una relación en fidelidad. Una relación realmente satisfactoria que llena el corazón y que cumple el propósito para el cual existimos. Es el objetivo de nuestra creación, de nuestra creaturalidad. No para quedarnos completos, sino ser completos en una relación de amor
todos, inclusive los célibes, todos. Estamos hechos para el amor. Esto es lo nuestro. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el amor no se sostiene? ¿Por qué el compromiso, esta declaración que se hace con tanto entusiasmo y con tanta ilusión, resulta insostenible? Y Dios viene al encuentro de esta realidad. ¿Cómo responde Dios a esta realidad? Con la propuesta increíble, magnífica, insuperable de una nueva alianza. Tenemos varios textos ya en las profecías, sobre todo en Ezequiel, en Ezequiel y en Jeremías, que nos hablan ya de esta nueva alianza. También encontramos algunas señas en Isaías. Permítame recordar el texto. Cuando Dios anuncia esta nueva alianza que será la ilusión del pueblo, ¿cómo fundamentar? Escúcheme esto vale para los matrimonios, esto vale para las relaciones comunitarias, esto vale también para mi compromiso sacerdotal. ¿En qué se fundamenta, en qué se basa una relación que pueda ser sostenible, que tenga garantías de durabilidad y al mismo tiempo cualitativamente que se realice plenamente? Veamos el texto. El Señor pronuncia el anuncio, la profecía, en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Lo voy a leer. Tenemos otras. Tomo por lo pronto este texto como referencia. Dice el Señor: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para los que tienen Biblia de Jerusalén van a ver un paréntesis. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Ojo, eso ya nos da el contexto. Esta profecía se pronuncia sobre un pueblo dividido. Ahí está el fracaso. La división, la separación entre el mismo pueblo inclusive. Van a llegar días en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Una nueva alianza. No, y aquí viene el punto, no como la alianza que pacté con sus padres. Recordamos el Génesis, el Éxodo, capítulos 18 al 24, la alianza mediada por Moisés. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Claro, siempre venía el castigo. Versículo 33. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. 2 puntos, aquí viene. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí está el anillo matrimonial. Yo soy tuyo y tú eres mío. Los sacerdotes que con frecuencia presiden en el matrimonio, los celebrantes son la pareja, eso lo sabemos muy bien, nos los enseñaron en el seminario, pero presidimos la Eucaristía y damos la bendición y somos los primeros testigos. Tenemos muy claro que el momento clave de la alianza matrimonial es yo soy tuyo y tú eres mío. Yo me doy a ti y yo te recibo a ti. Yo me entrego y yo te recibo. Y aquí está la fórmula de la alianza conocidísima de la Biblia. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy de ustedes, ustedes míos, yo soy tuyo, tú eres mío. Una alianza matrimonial. Un encuentro, un abrazo completo y perfecto. Y dice, aquí nos colocan ya el fundamento de la nueva alianza. Será una alianza escrita en lo interior. Pondré mi ley en su interior. Todos sabemos muy bien, por experiencia, que las normas
son para incumplirlas. Cada vez que sale una norma, de una vez viene lo contrario, ¿eh? De una vez viene lo contrario. Y sabemos muy bien, por experiencia, que una persona no cambia. Ojo lo que estoy diciendo, no cambia a punta de reglamentos. No es incrementando los códigos de policía como se van a acabar las delincuentes. No es así. Podríamos, inclusive, no es colocando más normas de tráfico, eso ayuda. Las normas son importantes porque regulan la convivencia, por Dios. No caigamos en anarquías, ¿eh? Las reglas de juego social son necesarias. Sin embargo, no componen a nadie. No componen a nadie. No porque pongamos más normas de tránsito, la gente cometerá menos infracciones. Pueden estar seguros que no. Ni porque coloquemos más cartelitos. Lo que cambia realmente es lo de dentro. Mientras por dentro yo no cambie, lo de fuera no funciona. Lo demás es un aviso. Es regulación de la convivencia, que la ley es necesaria en ese sentido. Pero no sustituye y no puede la ley externa sustituir lo más importante, que es el corazón. Pondré mi ley en su interior. Por eso es una nueva alianza, una nueva y definitiva alianza, y será perfecta. Porque no consiste en tener afuera la norma y yo tratar de practicarla. El Señor la escribe dentro de mí y de esa manera no falla. Porque viene a partir de impulso interior, de emoción interior. Es el Señor el que la obra en mí y la obra desde mí. Y es tan claro esto que dice el versículo 34, miren cómo termina el anuncio de la nueva alianza en Jeremías, que dice, ya no tendrán que adoctrinarse entre sí. Bonito. No tendrán que estarse jalando las orejas, ni los sacerdotes tendrán que estar todo el tiempo corrigiendo a la gente demasiado, ni el obispo detrás de los sacerdotes, ni nadie detrás de nadie. ¿Por qué? Porque cada uno, miren lo que dice aquí, no tendrán que estar diciendo, conozcan a, porque todos me conocerán. Desde el más chico hasta el más grande, oráculo de Yahvé, cuando yo perdone, aquí viene el punto que vamos a hablar enseguida. Esto viene desde una sanación interna, desde un acto de perdón, que es característico de la nueva alianza, que es el nuevo fundamento. Cuando yo perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Y esta promesa de la nueva alianza se realiza en la persona de Jesucristo. Ese es nuestro anuncio, padres. Ese es nuestro anuncio. Esta nueva alianza se realiza en la persona de Jesucristo. Segundo punto. Segundo punto de nuestra intervención en esta mañana. Jesús, el mediador de la nueva alianza. Jesús, el mediador de una nueva alianza. Esta nueva alianza se selló en la cruz. El texto con el que empezamos, el texto de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, nos lo decía claramente. Esta es la sangre de la nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza. Jesús le estaba dando cumplimiento a la promesa, a la profecía. Estamos en el vértice de la historia de la salvación. Estamos en el puro vértice de la historia de la salvación, donde aquello por lo cual la razón por la cual hemos sido creados, por la cual estamos aquí, se realiza a través de la alianza. Dios sella un nuevo pacto, una nueva alianza. Y miremos las circunstancias. En el relato de la institución de la Eucaristía, que ocurre precisamente en medio de una cena pascual hebrea, la última de Jesús terreno con sus discípulos, cena que celebra la libertad, que celebra la liberación, es la fiesta nacional de Israel, la liberación de un pueblo, fiesta eminentemente de libertad,
y de libertad para la alianza, Jesús, en medio del Seder, del ritual de Pesaj, de Pascua, en medio de este ritual tan cuidadosamente elaborado, Jesús interviene haciendo una modificación del signo o dándole un nuevo sentido al signo. Y no solamente resignificando, sino realizando. Realizando plenamente aquí, en este espacio, en este momento, la nueva alianza. No olvidemos la importante y profunda conexión que hay entre las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuerpo destrozado, sacrificado como el del cordero, sangre vertida sobre un cáliz como es derramada la sangre, con el evento de la cruz, tan profundamente conectados. La cruz no se entiende sin la Eucaristía y la Eucaristía siempre nos está llevando hasta el Calvario, siempre, siempre. Pero miremos un detalle, padres. Jesús sella la nueva alianza en una circunstancia que no podía ser más adversa. Justamente lo contrario de una experiencia de alianza. Todos sabemos, porque lo recitamos todos los días, si tomamos la oración eucarística número 2, todos sabemos la frase que introduce el memorial, las palabras de la institución y que repetimos en cada Eucaristía. La noche en que fue entregado. Son palabras que se encuentran también en la primera carta a los Corintios, en la versión de la institución a la Paulina, la versión lucana Paulina, que llamamos versión antioquena, en el capítulo 11, versículo 23. Primera Corintios 11, 23. La noche en que fue entregado. Y esa frase no es menor. Esa frase ha pasado a la liturgia y nosotros la repetimos. Comenzamos después de haber hecho la epíclesis sobre las especies del pan y del vino, la epíclesis del Espíritu Santo para que se conviertan, enseguida vienen las palabras del memorial. La noche en que fue entregado. Tomemos nota de estas palabras, porque no son secundarias, son muy importantes. La noche en que fue entregado. Jesús sella la nueva alianza en la misma noche en que fue entregado. ¿Qué puede ser, para que analicemos bien, qué puede ser más contrario a una experiencia de alianza, que es un abrazo de dos, que es un compromiso, que es una mutua entrega para siempre y que reclama fidelidad? ¿Qué puede ser más contrario a la fidelidad? La traición. La traición. Justo cuando en la escena nocturna de la cena pascual, justo cuando en este ámbito el panorama es oscurecido por una traición, Jesús hace lo contrario. En la noche en que fue entregado, Jesús colocó un fundamento nuevo de fidelidad. Cuando la relación se estaba rompiendo, Jesús colocó como fundamento la fidelidad. Una nueva alianza. A mí personalmente esto siempre me impresiona. Los relatos de los evangelios son claros. En la última cena, cuando Jesús sella la nueva alianza, tiene al frente un grupo de discípulos, los 12, y quizás un grupo mayor que conformaba la llamada Jaburá, como se manda en la normativa hebrea, un grupo de 20. Bueno, no entramos en ese detalle. Ahí están personas que en esa misma noche le van a dar la espalda. Como anota con toda su crudeza el Evangelio de Marcos, uno lo niega 3 veces además, otro lo traiciona y los otros 10 patitas para que te tengo, como diría Condorito.
los 10, los 12 lo dejarán. Y de la forma más terrible. En la noche en que fue entregado. En la noche de una traición. Traición, negación y abandono. Jesús revierte. Jesús contrapone otro dinamismo allí desde la mesa y colocándose él mismo en el centro. Jesús revierte las cosas. Jesús sabe que tiene al frente a aquel que dentro de poco lo va a entregar a los enemigos. Repito, los evangelios son claros. Jesús lo sabe y lo dice. Uno de ustedes me va a entregar. Lo dice claramente. Y yo les pregunto, yo no sé si nos hemos puesto a analizar ese elemento. Vale la pena. Si yo sé, si yo estoy, a ver, hagamos aquí, perdonen que cite la competencia, la Compañía de Jesús que nos enseña a hacer composición de lugar. Hagamos un poquito de composición de lugar, a la ignaciana. Si yo estoy en una mesa y yo sé que al frente está el que dentro de poco me va a dar la puñalada por la espalda, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Analízalo bien. Si tú estás, cambia la escena si quieres, vete a otro lado, y tú sabes que tienes al frente una persona que está con una pistola y te va a matar, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Jesús lo sabe. Y Jesús, que en estos momentos todavía goza de plena libertad, todavía no está amarrado, todavía no está capturado, Jesús es dueño todavía de manejar las circunstancias. Bueno, siempre lo será, ¿eh? Igual Jesús es dueño de eso, puede manejar las cosas. Como le dirá a Pedro allá, es que yo no, en el momento de la captura, es que yo no podía pedir una legión de ángeles, guarda tu espada. Pero en este momento Jesús goza de plena libertad. Y Jesús ha podido llevar las cosas en otra dirección. Ha podido, por ejemplo, decir, oigan, cuando ve allí a Judas y ve lo que ya se aproxima y ya percibe el panorama, Jesús ha podido perfectamente decir, perdóneme, discúlpeme, que esté aquí el cordero no me cayó bien, voy y vuelvo. Y en el voy y vuelvo, podía perfectamente escaparse. Jesús lo ha podido hacer. Esto es simplemente imaginación, composición de lugares, solo para decir que Jesús podía revertir las cosas. O Jesús, todos sabemos muy bien, Pedro era un pescador. Y Pedro había dicho que mientras él estuviera ahí, nadie le ponía la mano al maestro. Recuerden lo que dijo en Cesarea de Filipo. Jesús le ha podido hacer un guiño a Pedro y decirle a Pedro ¿y quién es? Mira, este es Judas, ¿no? Y Pedro, con lo corpulento que era seguramente, vea, le daba un buen bojazo donde la mamita le puso el tetero a Judas o le aplicaba una llave inglesa y lo sometía. Pero repito, todo esto es pura imaginación. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico lo que dice es, Jesús sabe a quién tiene al frente y se pone en manos, con libertad y por amor, se pone en manos de los mismos que le van a fallar. Se pone en manos de los mismos que le van a fallar. Pone el pan eucaristizado, del que ha dado gracias y del que dice, esto es mi cuerpo, dice, tú me vas a traicionar, tú me vas a negar, tú vas a oír, pero yo me pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos. Esto es grande. Esto es enorme. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Un Jesús que se pone en manos traidoras. En las mismas manos que lo van a entregar. Aquí estoy. A mí personalmente, yo debo decirles, lo digo padres, perdónenme que lo diga aquí, espero que esto no salga de América Latina, esto que voy a decir es una confesión privada con ustedes, nada más, mis hermanos de Chile. Yo ya tengo 32 años de sacerdote. Este año, en diciembre, cumpliré 33, si Dios me da vida. Y yo debo decirles que en 32 años, yo no he podido, lo digo con vergüenza de mí mismo, lo digo con vergüenza, no he podido
acostumbrarme a la Eucaristía. Yo quisiera, no sé, hacer las cosas como más mecánico, más rapidito y no sé. Y lo digo por esto, porque cada vez que llega el momento de la comunión, en el momento en que voy a comulgar, a pesar de que he dicho al Cordero de Dios, le he pedido que quite el pecado del mundo y el mío, y todavía he hecho una oración en silencio, donde le digo que no sea parte de mí, para mí la comunión es difícil. Se los digo, es difícil. Yo he visto en estos días a gente sufrir porque está comulgando en la mano y está muy preocupada por esos detalles. Yo les digo, a mí lo que más me preocupa es otra cosa. Lo que más me preocupa es pensar que el Señor se pone en mis manos, como lo hizo con Judas, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los otros 10, al menos estos. Y estos, cuando salieron, hicieron otra cosa. Eso a mí me pone en crisis, padres. Yo cada vez que voy a comulgar en Eucaristía, yo sudo. Yo sufro. No, ahora, por favor, no me vayan a poner, la próxima vez que me vean presidiendo una Eucaristía no me van a observar, ¿eh? Por favor. Para mí es un trauma, es un momento muy duro. El Señor se pone en mis manos, en manos de Fidel y en manos de cada uno. Se pone en manos, sabiendo muy bien quién soy yo y lo que soy capaz de hacer y lo que podría hacer. Pero aquí está la grandeza del dinamismo o del fundamento de la alianza. Les doy otro detalle bíblico, además, otro detalle bíblico. Los profetas, y cito Jeremías para no desparramarme en citas, nos hablan con frecuencia de la justicia de Dios. Y ellos nos hablan de cómo habría que reaccionar ante un enemigo. Jesús tiene al frente a un enemigo. ¿Cómo más llamamos a una persona que te va a vender y que te va a poner en manos de otros? Es un enemigo. Los profetas, Jeremías entre ellos, nos regalan oraciones preciosas. Aquí tengo el texto, Jeremías 11:20. Esta es una oración que yo les recomiendo leer. Esta es la oración que yo digo, la oración que nunca habría que hacer. Así le llamo yo. ¿Cómo orar por el enemigo? Miren esa oración de Jeremías. Jeremías le dice al Señor, claro, Jeremías, en la profecía de Jeremías hay un paso de civilización y de altísima espiritualidad, un paso adelante. Porque el profeta renuncia al desquite, al ajuste de cuentas, a cobrar venganza por su propia mano. Él dice, no, yo no. El juez perfecto es Dios. Entonces, utiliza la palabra venganza. Yo no me voy a vengar, que Dios lo haga por mí, porque Él lo va a hacer de manera perfecta. Sabemos muy bien cómo cuando se ajustan cuentas por mano propia, las cosas siempre terminan peor. Por eso es importante la normativa también jurídica, para limitar la violencia, que me parece un avance, pero igual sigue siendo una desgracia. ¿Qué hace el profeta? El profeta dice, Señor, yo coloco mi causa en tus manos. Pero entonces le dice, Señor, destruye a mi enemigo. Así dice. Que no sea yo, que seas tú. Dale su merecido, Señor. Dale su merecido. Eso en pocas palabras. Es la oración que yo digo que nunca hay que hacer. Jesús, cuando tiene al frente al enemigo, al que lo va a entregar, ¿qué hace? Ni se escapa, ni pone a Pedro a pelear por él, ni siquiera hace una oración al Padre, Señor, encárgate de él. No hace absolutamente nada de eso. Jesús se pone en manos, se abandona en las manos del enemigo. Y se coloca con toda la fuerza de su amor. Esto es mi cuerpo que se entrega. Yo me entrego
Yo me doy a ti. Donación, que es la forma más perfecta del amor. Yo me doy a ti, en gratuidad. Me doy a ti. Y de forma total y completa. Con mi cuerpo y con mi sangre, con mi historia. Todo me pongo en tus manos. Tú verás. Y de esta manera, Jesús sella una nueva alianza. Jesús, atención con el punto focal, entra en lo más asqueroso, en lo más puerco, en lo más horrible que hay en el ser humano: la traición. Jesús desciende hasta los abismos del corazón humano y entra con el don de su cuerpo y de su sangre para revertir desde dentro, para sanar desde dentro, para recuperar desde dentro, metiéndose en el antro del mal, no desde lejos. Y aquí es importante recordar un elemento fundamental de la experiencia salvífica cristiana. Desde hace años se ha puesto de moda como imagen de la salvación un salvavidas. De esto saben mucho los chilenos, que tienen mar por todo lado, de punta a punta. El salvavidas, ¿no? Y entonces el amor, las tres virtudes: el amor, un corazoncito; la esperanza, un ancla; y la fe. La salvación, bueno, no eran las virtudes. La salvación como un salvavidas. Ahí está, como un salvavidas. Y les voy a decir una cosa. No es que Jesús estuviera en un barco y nosotros estábamos ahogándonos en el mar de la maldad y de nuestro pecado, y nos lanzó un salvavidas para sacarnos. Esa no es la imagen de la salvación cristiana. La imagen de la salvación cristiana es que Él se arrojó al mar y se ahogó para sacarme a mí. Él murió por mí, salvándome. Esto es lo histórico, esto es lo concreto de la experiencia salvífica. No lo hace desde fuera. Cuidado con esa imagen, inclusive, que a veces hasta en la pastoral puede reproducirse, de manos impolutas, sin ensuciarse, sin pisar el barro, sin meterse. No, no. Jesús se metió en el antro del mal. Por eso se enredó con publicanos y pecadores, sin ser de los mismos. Pero ¿dónde andaba Jesús? Y desde la cruz hace exactamente eso mismo. No es uno que desde fuera, sin ensuciarse, nos salva. No. Se arrojó, murió por mí. Por eso esa imagen de la llantica del salvavidas no me termina de gustar. Podrán hacer todo lo que quieran, pero no la termino de digerir. Porque fue de otra manera. Y de una manera mucho más, que lo implicó a él de manera más profunda. Y bien profunda. Jesús salva entrando en el antro del mal. Y por eso se pone en manos de, aun sabiendo que pueden con él hacer mucha cosa fea. Y lo hicieron, de hecho. Sabiendo muy bien cuánto podemos ensuciar su nombre y su persona. Pero él lo hizo. Y se puso en manos de. Padres, esto es sencillamente increíble. Y esta es la raíz de nuestra sacerdotalidad. Un Dios que se pone en nuestras manos para sellar una nueva alianza, para decir: yo me hago tuyo, espero que tú te hagas mío. Pero yo doy el primer paso y me hago tuyo. Y me hago tuyo conociéndote, sabiendo muy bien, como dice, sabiendo que el Evangelio de Juan que leemos en la misa del Jueves Santo, en la tarde, en la misa de la Cena del Señor, comienza por ahí. Sabiendo que había llegado la hora, pero lo dice, y sabiendo que el diablo había entrado en Judas, sabiendo que.
el Señor entre mí sabiendo que. Y aún así se expone. Es un Jesús que se expone. Yo siempre le digo a mis amigas religiosas, cuando estamos en adoración eucarística, la verdadera exposición del Santísimo no es solamente la de la custodia. Vamos a exponer el Santísimo. Él se expone. Cada vez que se pone en mis manos, se expone a que yo con mis manos puercas o mi corazón puerco haga y deshaga con él. Y agrego algo más de la confesión que hice hace un momento. Como aquí hay sacerdotes, creo que aquí no hay más nadie, sino solo sacerdotes, creo que me puedo confesar y recibir la absolución. Una de las, precisamente de las cosas que a mí me maltratan, o me sacuden, me estremecen cada vez que presido, por, por confianza que Dios tiene conmigo, la Santa Eucaristía, es el hecho que, primero, yo digo, el Señor se pone en mis manos, Dios mío, pero yo pienso, este Señor que se ha puesto en mis manos, y que han venido a mí para revertir, aquí está la grandeza del acto eucarístico, para revertir el mal en bien, para revertir una traición en fidelidad, una ruptura en unión, en comunión. Esa es la verdadera transustanciación. La verdadera transustanciación no solamente es la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, que yo estoy convencido, lo creo firmemente, cuerpo, alma, sangre y divinidad, todo en Cristo, Eucaristía, ahí está. Pero tengo que decirles, padres, que la transustanciación no es solamente eso. Él está transformando este cuerpo mío en él, como se dice en la tercera oración eucarística. Se dice claramente, se hace la analogía entre el cuerpo eucarístico del Señor y el cuerpo de la iglesia, que también es transfigurado por la acción del Espíritu. También es transformado por la acción del Espíritu. Y si el Señor viene a mí para transustanciar, para transformar también mi cuerpo, revirtiendo con la fuerza de su amor los dinamismos de traición y de negación y de abandono que pueda haber en mi vida, yo me pregunto, ¿cómo es que yo debo o puedo salir de esa comida eucarística, de esa celebración eucarística? Y esto es lo que a mí me pone en crisis. Digo, comulgar esto, comulgar esta realidad tan hermosa, esta nueva alianza, pero a la salida de la Eucaristía, en la misma sacristía, llega una persona y me dice, padre, me quiero confesar, y yo miro el reloj porque tengo un compromiso con los sacerdotes de Chile y digo, no puedo, me queda un cargo de conciencia terrible. O salir de la Eucaristía, ¿hacer qué? ¿Hacer qué? Esta es la grandeza de la Eucaristía. Esta es la grandeza de la Eucaristía. Y el Señor fundamenta ahí. ¿Cómo? Revirtiendo el dinamismo sucio, puerco, contrario, dañino, destructor de la traición, de la negación y del abandono en su cuerpo y sangre entregados y donados con generosidad. Es decir, en puro amor. En amor que se hace servicio, sin límites. En amor que se hace servicio, sin límites, sin guardarse nada para sí mismo. Puro servicio para los demás. Y entonces la vida entera ahora goza de un nuevo fundamento, y es el fundamento de la nueva alianza sellada en la Eucaristía. Pasemos al tercer punto. En el primer punto nos preguntábamos ¿por qué una nueva alianza? Y dijimos, porque la primera fracasó. Y con mucha finura la Escritura va dando con el punto del fracaso. ¿Por qué el amor y los compromisos no se sostienen? Y entonces el Señor anunció una nueva alianza que iba a colocar un nuevo fundamento
para hacer sostenible la relación. Una alianza que fuera irrompible. Punto número 2. Esta nueva alianza se ha realizado en la persona de Cristo. Se ha sellado en el Calvario. Y Jesús mismo lo ha anticipado en una cena pascual cuando ha dicho, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cuando lo ha dicho, ha sellado esta alianza, lo ha dicho y lo ha hecho delante de un grupo de personas dentro de las cuales hay un traidor, hay uno que niega y otros que lo abandonan. Ha puesto la alianza justamente en el centro de una experiencia de traición, que es el dinamismo contrario a la fidelidad, y alianza es fidelidad. ¿Por qué? Porque el fundamento es Él. Él lo coloca ahí e invita a asumirlo para hacerlo posible. Y este es el punto número 3. Queridos padres, ¿cómo es que esto se hace posible según los textos bíblicos? Lo mío es la Biblia, ¿eh? Aquí explica intentar nada más. Soy apenas un amateur de la lectura de la Biblia, ¿eh? No crean que soy ningún especialista. Ustedes tienen allá grandes. Simplemente intento nada más mostrar los textos, más nada. Tercera parte, tercero y último punto. ¿Cómo esto se hace realidad? O mejor, ¿cuáles son los dinamismos? ¿Cuáles son los dinamismos vitales? Cuando digo vitales, ya estoy pensando en mi vida y en la vida de la comunidad. ¿Cuáles son los dinamismos vitales de esta experiencia litúrgica? Que es el título de esta intervención. ¿Cuáles son los dinamismos vitales de esta experiencia litúrgica? Y me he quedado nada más con el tema de la alianza. Me habría gustado contarles toda la historia de la Pascua, pero quedará para otra ocasión. Y voy a responder de esta manera. Para entender los dinamismos vitales de esta experiencia litúrgica, es importante observar las dos dimensiones que constituyen el rito de la alianza. Repito, las dos dimensiones que constituyen el rito de la alianza. Es una experiencia, pero pasa por una dimensión ritual, litúrgica, y hoy diríamos sacramental. Y estas dos dimensiones son una dimensión vertical y una dimensión horizontal, como los dos travesaños de la cruz, los dos palos de la cruz. Una dimensión vertical porque es una experiencia de entrega a Dios y del Dios que se me entrega a mí. Es una experiencia de comunión con Dios. El momento cumbre, el ápice de toda relación con Dios es la alianza. Santa Teresa de Jesús, en el camino de perfección, enseñándonos a orar, va a decir algo que a mí personalmente siempre me hace pensar. Orar no es estar yo delante de Dios y Dios delante mío, como cuando vamos al Sagrario del Haya yo acá. O como dicen mis queridos hermanos de la Salle, cada vez que van a dirigir una oración, pongámonos en la presencia del Señor. Y digo, bueno, eso no es la oración, ese es el comienzo de la oración. La oración no es estar en la presencia de Dios. La oración, dice Teresa, es un yo que se hace tuyo y un tú que se hace mío. Esa es la oración bíblica. Un yo que se hace tuyo, un tú que se hace mío. Es decir, una experiencia esponsal. Una experiencia esponsal, matrimonial, de unión perfecta y total. Esa es la oración. El resto es la rezadita. Perdóneme la expresión, no sé si se capte. La oración es entrega. Y hay una dimensión vertical que es precisamente esta entrega a Dios, comunión con Dios. Y hay una dimensión horizontal que es la entrega a los hermanos. Las dos siempre están estrechamente unidas. Y en el mismo cáliz de la nueva alianza, donde Jesús sella y significa la nueva alianza, Jesús lo deja entender.
Jesús no dice, estos son los cálices. Dice, este es el cáliz en singular. Porque el cáliz era uno. Era Él. Y todos bebieron del mismo cáliz. Todos bebieron del mismo cáliz. Bueno, en este tiempo no había coronavirus y se podían permitir ciertas cosas. Desde hace años, sobre todo en el norte de Europa, nuestros amigos alemanes, cuando celebran la Eucaristía, por razones de higiene y de salud, colocan, puesto que la gente comulga con dos especies, la asamblea comulga con las dos especies, le colocan un calicito a cada persona. Y yo digo, esta gente leyó la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia. El cáliz es uno. Así nos puede parecer un poco asqueroso que todos bebamos del mismo cáliz. Pero así fue. Porque esta es la segunda dimensión, esta es la dimensión horizontal. Todos bebiendo del mismo Jesús, el mismo cáliz. Los signos, si tú cambias el signo, se pierde la idea. Por eso es importante respetar los signos. Hay que respetarlos, queridos hermanos sacerdotes. Por muy creativos que seamos y prácticos, hay que respetar los signos. Beber del mismo cáliz indica la unidad de todos en Jesús, pero también del uno en el otro. Permítame decantar esto. Estas dos dimensiones. Estamos ya en el cómo. El cómo esta experiencia litúrgica se vuelve un dinamismo de vida. Y cómo se sella y configura mi existencia en una existencia claramente de Jesús. Veamos las dos dimensiones. Y si me permiten, comencemos por la más cercana, que es la dimensión horizontal. Comencemos por ahí. Por la dimensión horizontal. Voy a sintetizar, por razón de tiempo, este dinamismo horizontal en una sola frase. El dinamismo horizontal de esta experiencia litúrgica la podemos denominar interioridad recíproca. Interioridad recíproca. Decía, ¿el padre Fidel de dónde sacó eso? Bueno, la palabra puede sonar un poco dura, pero vamos a aclararla. Se trata de una propuesta de interioridad recíproca. El beber del mismo cáliz como interioridad recíproca quiere decir que lo propio de la nueva alianza es que no es untada, sino bebida. Y parto del ritual. Partamos del ritual. La primera alianza, la que fracasó, fue sellada en un ritual de sangre derramada, primero el sacrificio y luego por aspersión. Sangre, permítame la expresión, untada. Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 8. Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 8. En este capítulo 24 es curioso cómo Moisés, que es el que preside la celebración, y como ya les dije, aquí está de por medio también Aarón, y bueno, hay un tema histórico, pero no teológico, así que sigamos con lo importante. En el capítulo 24, en el momento en que se va a sellar la alianza, dice en el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Ya se sacrificó el animal. Esto pasa por un sacrificio. Y la nueva alianza pasa también por un sacrificio. Pero hay diferencia. Hay diferencia. Tomó la mitad, Moisés, tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Eso es importante. La mitad en vasijas y la otra mitad en el altar. ¿Por qué? Porque este es un pacto de sangre. La sangre del animal representa la vida. Y en este caso, la vida de Dios y la vida del pueblo. Colocar sobre el altar, una parte es la parte de Dios y la otra en vasijas que se va a derramar sobre el pueblo es la parte que corresponde al pueblo. Los rituales de sangre
Eran rituales que a uno le suenan muy crueles, pero sencillamente lo que querían decir era la seriedad de los compromisos. La seriedad de los compromisos. Cuando se hacía un contrato, para que la gente no fuera mentirosa ni tramposa, se sacrificaba un animal entre las partes que hacían el contrato y luego pasaban en medio del animal, se echaban la sangre del animal para decir, el que falle al compromiso paga con su sangre. Esa era la razón de ser del ritual de sangre. El que falle al compromiso paga, indemniza, paga con su propia sangre, con la propia vida. Y esto es lo que pasa aquí. Moisés coloca una parte de la sangre sobre el altar y la otra parte en vasijas, y luego toma el libro de la alianza, el rollo más bien, lo lee delante del pueblo y el pueblo responde, aquí está el compromiso, el contrato. Y el pueblo dice, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y ese es el compromiso, obedeceremos. Y entonces Moisés dice, esta es la sangre, lo dice con toda solemnidad, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes de acuerdo con estas palabras. Y entonces toma la vasija y con la ayuda de Aarón hace la aspersión de sangre. Y el pueblo se compromete. Pero el pueblo que había prometido en el versículo 7, obedeceremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y el pueblo obedeció. Por aquí empezamos nuestra formación de esta mañana. No obedeció. O no siempre obedeció. ¿Y cómo tenía el pueblo que responder ante esta ruptura de la alianza? Tenía que responder con su propia vida. Tenía que pagar con su propia vida. Y por eso se van a crear los rituales de sacrificio expiatorio, sacrificio vicario de un animal que me sustituye. Pero lo curioso, y aquí venimos, saltemos ahora, hagamos el ciclo hasta el salto, el arco hasta el Nuevo Testamento, hasta Jesús de Nazaret. ¿Quién había pecado? ¿Quién había fallado? ¿Quién había sido infiel? Nosotros. ¿Quién tenía que morir? Nosotros. Y el que murió fue Él. Eso es lo que se nos está recordando en la frase, esta es la sangre de la nueva alianza también. Y en la dimensión horizontal, ahora viene el elemento clave. Si la primera alianza fue un ritual de sangre untada, valga la expresión, en la nueva alianza, la sangre es bebida. Tomen y beban, esta es mi sangre. No es un ritual de sangre untada, como un talismán o como... Es un ritual de sangre bebida. Yo asumo la vida de Él en mí. Y el maestro que explica esto mejor que nadie es el evangelista Juan en el discurso eucarístico, en el discurso del pan de vida en el capítulo 6. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Miremos el texto de Juan, particularmente en estos versículos donde Jesús de manera reiterativa y con diversos lenguajes va a hablar de esta, recuerden la expresión, interioridad recíproca. Esta interioridad recíproca. Dice Jesús, el capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, que además ha dicho antes, es verdadera comida y verdadera bebida, dice, permanece en mí y yo en él. Y luego dice, como el Padre vive en mí y yo en él, también el que me coma vivirá por mí. Esta frase del versículo 56 del capítulo 6 de Juan es fundamental. Y utiliza el verbo permanecer. El verbo permanecer en griego meno no es simplemente un estar ahí, es un habitar.
como el Evangelio de Juan al comienzo, cuando los dos primeros discípulos, que eran discípulos de Juan Bautista y pasan a la escuela de Jesús, se dice, y aquel día permanecieron con él. Después Jesús les dice, vengan y vean, permanecieron, se puede también traducir, fueron a vivir con él. Permanecer es un habitar junto con también. También tiene ese sentido. Una vida compartida en un espacio vital. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Se trata entonces de una mutua comunión. Él me comulga a mí y yo lo comulgo a él. Y esta es la interioridad recíproca. Él vive dentro de mí y yo vivo dentro de él. Comulgar, hacer comunión, que es el acto por excelencia de la alianza. Si no comulgo, no he hecho la alianza, no he sellado la alianza. Claro, eso es. Comulgar es hacer la alianza. Yo corro el riesgo, padres, corro el riesgo de no vivir esta mutua inhabitación. Este mutuo permanecer, este mutuo vivir, habitar el uno en el otro. Es lo que nos pasa a veces, lo digo, porque a veces nos pasa en las relaciones cotidianas. Uno quiere mucho a una persona, pero llega un día en que esa persona, por cualquier razón, a uno se le sale. A uno se le sale y uno dice, no, yo no puedo con él. Y entonces no solo nos indigesta, sino que se nos atraganta. Es que yo esta persona, sí, pero es que con esto no puedo, se me atraganta esto de tal persona. Pues eso no es amar, porque amar es acoger al otro dentro de mí. Así a veces me indigeste. Yo vivo en ti y tú vives en mí. Esta es la forma perfecta del amor. Esta es la alianza, la nueva alianza. Vivir el uno en el otro. Hay un biblista que seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Ya murió. Murió de 100 años. Murió centenario. Qué fortuna la de este biblista. 100 años. Él vivió en Francia. Era jesuita. Se llamaba Javier León Dufour. Javier León Dufour lo conocemos porque hizo un diccionario, porque escribió también sobre los relatos eucarísticos, sobre los milagros de Jesús. Es una persona, un biblista súper prolífico. Yo no sé cómo hacía, pero produjo muchísimo. Y al final de su vida, el padre Javier León Dufour, el último escrito que lo hizo, ya de 90 años, ya más de 90 años, todavía escribió un comentario del Evangelio de Juan en 4 volúmenes. Algunos críticos en las reseñas dicen, bueno, se le salió más el místico que el biblista. Y yo digo, bendito Dios que se le salió, porque ese es el biblista. El biblista no es el que únicamente está en la letra de la carne, en la carne del texto, en la carne de la letra. No es aquel que tiene que encontrar el espíritu. Y el padre Javier León Dufour se jaló un comentario excepcional sobre el Evangelio de Juan. Mezcló el hombre de la cabezota, el biblista, con el hombre del corazón grande, con el religioso, con el servidor, todo se le mezcló. Todo se le mezcló. Y cuando llega la explicación del capítulo 6 del discurso eucarístico y llega el versículo 56, de repente detiene la pluma. Y Javier León Dufour se pregunta, ¿qué es lo más parecido a la novedad de la alianza en Cristo, sellada en Cristo? ¿Qué es lo más parecido a la alianza? Y él responde, lo más parecido a la alianza es una mujer embarazada. Lindo. Es una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque dentro de ella vive una criaturita en gestación, un feto, y esta criatura, este embrión, vive en la madre, y la madre vive en el embrión, y ninguno de los dos pierden su individualidad. La madre vive en el hijo. Por eso sabemos muy bien, siempre se lo recuerdan a las mujeres gestantes, no fume o cuidado con un susto, porque todo lo que usted haga lo siente el niño, claro. Y la respiración de la mamá es la respiración del niño, y la sangre de la mamá es la sangre del niño. Y viceversa. La madre vive en el niño y el niño vive en la madre.
Y Javier Dufour dice, no he encontrado una comparación más completa que esta. Y sabemos muy bien que ninguna comparación es perfecta, pero realmente dio en el punto. Yo vivo en ti y tú vives en mí. Yo vivo en ti y tú vives en mí. Alianza es esa interioridad recíproca, donde en la comunidad, y yo pienso entre nosotros los sacerdotes, tenemos que dar el ejemplo de eso. Somos la primera comunidad en una diócesis, el presbiterio, pero también en cada comunidad, cada pequeña comunidad. Cada comunidad es esta interioridad recíproca eucarística, donde yo vivo en ti y tú vives en mí, donde todas tus cosas se hacen mías y las mías se hacen tuyas, de la misma manera que el Señor lo ha hecho conmigo. Cada vez que yo comulgo, alianza, alianza. Esta es la perfección de la Pascua, la alianza. El Señor habita en mí. Y entonces todas mis cosas son suyas. Y el Señor se siente dentro de mí como en casa. Dentro de mí se siente en casa. Y a mí no me incomoda que el otro esté en mi casa. ¡Qué gusto! Él se siente bien conmigo y yo con él. Y entonces mi tiempo es su tiempo, mis pensamientos son sus pensamientos, mis palabras son las suyas, mi servicio es él sirviendo. Y hasta mis pecados son de él. Todo lo mío es de él, con mis características, con mis cualidades, con mis imperfecciones también. Pero yo también vivo en él. Y él también me comulga. Como ya he dicho muy bien, Orígenes, alguna vez todo sorprendido. Cada quien es lo que come. Y él me comulga a mí también. Y también me asume como una nueva encarnación. Él me asume. Y entonces, dentro de Jesús, todo lo de él es mío. Y el Padre de Jesús es mi Padre. Y el Espíritu de Jesús es mi Espíritu. Y la Madre bendita de Jesús es mi Madre Santísima. Y la misión de Jesús es mi misión. Y su Evangelio es mi Evangelio. Mi proyecto de vida. Él en mí y yo en él. Interioridad recíproca. Con él. Y esto se expande en la vida fraterna, en la comunidad. Se expande en la vida de pareja, que es la expresión más viva del Cristo que ama a la iglesia, como dice Pablo, a los maridos. Ámela como Cristo amó a la iglesia, como crucificados, casi reventándose por la mujer. Y viceversa, por supuesto. Esto es el matrimonio. Esta es la comunidad. Esta es la alianza. Y termino, padres, con la dimensión vertical. ¿Cómo se da esta experiencia litúrgica de una nueva alianza? ¿Cómo se traduce vitalmente? Horizontalmente la hemos llamado una interioridad recíproca. Pues veamos la dimensión vertical. En la dimensión vertical la entendemos mejor si miramos el primer paso que los relatos de institución de la Eucaristía dicen que Jesús dio. Me refiero a los evangelios sinópticos. El primer paso de Jesús es agradecer. De ahí viene la palabra Eucaristía. Por eso esta experiencia de la nueva alianza se llama la Eucaristía. Porque el primero de los 4 verbos conjugados por Jesús frente a la mesa eucarística, frente a los dones eucarísticos, fue el verbo agradecer. Dio gracias. Y yo los invito a que analicemos esto, porque en este momento es cuando Jesús pone la mirada en el Padre. Es la dimensión vertical. Jesús sella la nueva alianza comenzando con una oración que pone la mirada en el Padre. Gracias por este alimento. Toda comida hebrea comenzaba siempre con el gracias. Toda comida empezaba con el gracias. Esto no era ninguna novedad. El ritual de la Pascua no era la excepción. Siempre se comienza dándole gracias al Dios providente
que ha hecho que este alimento venga a la mesa. Es un regalo de la providencia de Dios que cuida de sus hijos. Pero ¿dónde está la novedad? La novedad está en el hecho de que Jesús da gracias. Jesús da gracias cuando todavía no ha pasado nada. Quiero decir, Jesús no simplemente está dando gracias por un alimento que está servido. Recordemos lo que Jesús enseguida, lo que Jesús está realizando en esta mesa. Está hablando de su muerte y resurrección. Es decir, Jesús va a dar gracias, no solo por su vida entregada, sino también por su vida resucitada. ¿Me hago entender? Es lo que está allí en la mesa eucarística, lo que Jesús está diciendo. Y esto lo entendemos mejor si nos devolvemos en el Evangelio. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Galilea, Jesús, cuando recibió aquellos 5 panes y 2 peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Lo hizo como un pater familias que da gracias en la mesa por el alimento. Pero recordemos la escena. Jesús da gracias por un pan multiplicado que todavía no está multiplicado. Jesús da gracias al Padre por un milagro que todavía no ha ocurrido. Solamente tiene 5 panes y 2 peces y al frente 5,000, más o menos, dice sin contar mujeres ni niños, eso son más, y los 12 años, sin que todavía no haya pasado nada. Lo mismo ocurre en la última cena. Cuando Jesús, según el capítulo 11 del Evangelio de Juan, por solicitud de Marta y María de Betania, llega hasta la tumba de Lázaro, que lleva 4 días de muerto y ya huele. Cuando Jesús se coloca delante de la tumba, ¿qué dice? Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Cuándo es que se da gracias? El gracias normalmente se da después. El gracias normalmente se da después, no antes. ¿O no? Primero le hacen el favor y después dice gracias, ¿no? Ahora ya nosotros nos hemos acostumbrado, como hizo el padre Edgardo, que dio las gracias a este servidor antes de que yo empezara a hablar. Pero bueno, es que él ya sabía de qué iba a hablar, entonces se anticipó. Pero normalmente, primero se hace el favor, o primero se hace lo que se va a hacer y después se dice gracias. Primero se, bueno, gracias por lo que me has dado. No es común, no es normal decir gracias sin que todavía no haya nada. Ocurrió en la multiplicación de los panes, ocurrió en la resurrección de Lázaro, donde Jesús da gracias sin que todavía haya resucitado. Y lo mismo ocurre aquí, en la última cena. Y esta es la dimensión vertical. Jesús da gracias al Padre por 2 razones. Una, gracias porque este pan, que es mi cuerpo, podríamos extender la oración, no lo ha dicho tal cual, pero podríamos extender la oración. Gracias porque este pan, que yo declaro mi cuerpo, que es mi cuerpo partido, dado por los demás, es un don tuyo. Tú me has dado este cuerpo para amar. Y eres tú amando a través, y tú dándote a través de mi cuerpo. Es lo que también ya se ha insinuado desde Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que nos dio. No dice nos amó, solo nos dio. Porque este cuerpo dado es el cuerpo que tú me diste a mí. Tú me diste un cuerpo, Padre, para amar. Y eres tú amando a través de mi cuerpo. Gracias, Padre. Pero todavía hay más. Todavía hay más. Este cuerpo ofrecido y cuerpo dado proviene de ti. Por lo tanto, el origen, la fuente de la Eucaristía, eres tú, oh Padre. En cada Eucaristía el Padre se está dando
El Padre está amando. El Padre se está entregando en su Hijo Jesucristo. Lo dice en el capítulo 6, en el discurso eucarístico. Cuando dice, ya viene diciendo, es que no fue Moisés el que dio el pan, fue mi Padre. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. No estoy diciendo yo. Está diciendo el Padre. Y claro, es el don del Padre por medio del Hijo. Está claro. Está claro. Esto quiere decir que la raíz última de la Eucaristía es el corazón del Padre. Y esto está muy clarito en la liturgia cristiana católica. Después de la comunión, padres, pues ustedes lo saben mejor que yo, después de la comunión, la oración postcomunión no dice gracias Jesucristo. Y hay gente ignorante, no ustedes porque ustedes son personas muy informadas, que hace la comunión y gracias Jesucristo y dele con Jesucristo. No, lea el texto. Mire el misal. Siempre es una oración dirigida al Padre. Siempre, siempre, siempre. Porque la raíz de la Eucaristía es el Padre. Y en ese momento, la asamblea entera, por medio de su ministro, levanta la mirada a la fuente de la Eucaristía, que es el Padre. La oración poscomunión es una oración al Padre para agradecer y, por supuesto, los dones. Y entonces se dice será prenda de salvación y todo lo que sabemos. Ya sabemos todas las variantes que tiene esa oración. Pero es siempre una oración al Padre, no a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dio gracias al Padre, la fuente. La Eucaristía es un gracias al Padre. Y este don del Padre que ha venido por Jesucristo me ha llegado en este cuerpo crucificado, en este cuerpo en el cual se ha sellado una nueva alianza. Pero todavía hay más. Todavía hay más. Jesús da gracias también por la resurrección, que es lo que vengo insinuando. ¿A quién se le ocurre dar gracias antes? Jesús. Jesús. Este cuerpo no solamente es un cuerpo sacrificado, muerto y ofrendado por amor, es un cuerpo resucitado. Resucitado. La Eucaristía no es un cadáver. La Eucaristía es el cuerpo viviente del resucitado, del crucificado resucitado. Y por eso la aclamación enseguida dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Misterio pascual completo, integral. Y el gracias de Jesús en esta dimensión vertical al Padre tiene que ver con esto. Por ahora es un cuerpo del que se habla de una entrega y de una sangre de la que se habla un versamiento, un derramamiento violento en una muerte. Todavía no hay resurrección. Y sin embargo Jesús dice gracias. El gracias de Jesús es la certeza de que este cuerpo será resucitado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque detrás de esto están las oraciones sálmicas. Los que me conocen saben mi interés por los salmos. Tenemos salmos de súplica. Vámonos al Salterio un instante. Tenemos salmos de súplica que son también salmos, llamémoslo entre comillas, votivos. Es decir, el orante viene al templo con una ofrenda, le hace a Dios una petición y le dice a Dios, Señor, si tú me concedes esto, yo voy a hacer esto, me voy a portar mejor, o te voy a hacer una ofrenda económica, o voy a hacer tal cosa. O te traigo aquí un muñequito. La gente llevaba cosas para Dios. No, muñequito no, porque Israel no acepta imágenes, pero le llevaban cosas. Eran ofrendas votivas. El templo de Jerusalén estaba llena de esvotos, ofrendas de gente agradecida con Dios, como ocurre en los santuarios. Vayan a Yumbel y verán. Vayan a la Tirana y verán. Vayan allí a Lo Paso y verán. La gente lleva ofrendas
porque el Señor me hizo el milagro. Pero miren el orden de los salmos. Primero se coloca la situación, luego se le pide a Dios que intervenga y se le hace una promesa, y finalmente cuando Dios responde, el orante vuelve donde Dios con la ofrenda y dice: cumpliré ante el Señor mis votos delante de la asamblea. Un ejemplo, si quieren un ejemplo, el Salmo 22. Hay muchos, aproximadamente unos 30 salmos de este tipo. Pero el Salmo 22, el que orábamos ayer en el domingo, el de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un típico salmo de estos, que al final dice: y te alabaré delante de la asamblea y porque has escuchado mi oración. No es simplemente al principio el abandono, pero al final la intervención de Dios y la alabanza, la celebración festiva, porque Dios escuchó la oración. Jesús, vuelvo y repito, todavía no tiene nada. Lo que tiene es un cuerpo del cual dice entrega y derramamiento de sangre. Jesús, ¿qué hace? Los antiguos salmos votivos y de súplica los invierte. Lo que estaba al final, que era la acción de gracias, porque Dios había respondido a la oración, Jesús lo anticipa. Desde ya, Padre, te doy gracias, porque yo sé que tú no me abandonas, porque yo sé que este cuerpo tú lo resucitas. Esta es la Eucaristía, padres. Y por eso la Eucaristía es un sacramento también que vivimos en la esperanza. Siempre vivimos en la esperanza. Siempre lo vivimos aún en medio de la noche, aún en medio de la carencia, en medio incluso de los conflictos. Pero la Eucaristía ya es una luz. La certeza, aun cuando ahora no lo vea, de que Dios resucita, de que el Dios de la vida interviene en cuerpos destrozados, maltratados, el de su Hijo crucificado y el mío en comunión con Él. Mis queridos hermanos sacerdotes, ha sido un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Tenemos ahora ante nuestros ojos un punto que no es menor, como he dicho al principio, los dinamismos o el dinamismo profundo de una experiencia litúrgica, la que nos acompaña a ustedes y a mí sacerdotalmente, la que hace que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios, porque no hay pueblo de Dios sin alianza. El corazón palpitante de la vida del pueblo de Dios es la alianza. Y nosotros en esta Semana Santa, en el Triduo Pascual, nos sumergimos contemplativamente y también litúrgicamente, sacramentalmente, porque esto es una experiencia vital en esta nueva alianza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Fidel, por este tiempo. Agradecer también a todos los que se han conectado. Un saludo a quienes están escuchando esta transmisión por medio de la radio El Minuto de Dios de Colombia, que ha llegado a muchos sacerdotes, a muchos fieles también por allá. Así que muchas gracias. Padre Bernardo, le cedo la palabra. Dice el Padre Fidel que al final hay que decir las gracias. Sí. Novedad del Señor. Entonces, Edgardo lo adelantó. Muchas gracias, Padre Fidel, por su disponibilidad, este servicio que nos ha prestado. Ciertamente, lo que nos ha hecho reflexionar nos sirve para vivir en mayor profundidad nuestra Semana Santa. El gran desafío que tenemos, ¿no es cierto?, es nosotros ser los primeros creyentes, aquellos que celebramos realmente lo creemos. Y creo que usted nos ha ayudado en ese sentido. Así que muchas gracias a usted, que el Señor lo bendiga y que siga acompañándonos, porque lo recibimos algunos comentarios a través de don Santiago Silva, que nos hace llegar algunos de sus comentarios bíblicos. Es su gran promotor, oiga, podría irse. Pero muchas gracias, Señor Padre Silva Fidel. es el que me ha promovido. Sí, pero muchas gracias, Padre Fidel, por estos momentos que nos ha dado de reflexión. Se le agradece. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Padre Fidel. Gracias, don Bernardo. Y gracias a todos quienes
estuvieron conectados en este encuentro de diálogo presbiteral. Monseñor, le pido que nos dé la bendición y damos término entonces de esta manera a este encuentro. Bien, pues. Pidamos para que el Señor a todos nos acompañe, nos bendiga. Agradecemos de corazón a todos los que han seguido este momento de la mañana y que con la ayuda del Señor podamos vivir muy bien estos días de Semana Santa. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias. Que tengan todos una santa semana y estamos en comunicación. Gracias.